Muy buenas noches a todas las personas que se volvieron a conectar el día de hoy. Muy buenas noches al doctor Bennett, a todos los ponentes que ya serán presentados. Bienvenidos una vez más al primer Congreso Internacional de la Sociedad Peruana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencias, NeuroGATS. Neuro como nunca antes te lo habían explicado. Y hoy tenemos la presencia de maravillosos y admirables ponentes, como son el doctor Santiago Vázquez, el doctor Rolando Cárdenas, la doctora Paola Camargo, la doctora Paula Cabanzo y la doctora Lorena López. En este día, 27 de julio, vamos a abordar el segundo eje, que es neurología. También tenemos la compañía de, bueno, nuestra moderadora, quien es Flor de María Ibáñez Loaiza. Y también nos acompañará Mariana Anel Hualparimachitarco. Ambas son integrantes de la SOPEN y bueno, como saben, Flor es nuestra coordinadora general y así también una de las organizadoras de este Congreso Internacional. Voy a dar inicio al primer tópico con el doctor Santiago Vázquez, con el tema de miastenia gravis. Él es residente de segundo año de neurología de la Universidad de CSS, INDEC en Medellín, Colombia. Él también es líder del semillero de neurociencias de dicha universidad en Medellín, Colombia. Bienvenido, doctor Santiago Vázquez. Sin más Buenas que noches. decir, sin más preámbulos, el auditorio es todo suyo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la introducción y la invitación a participar en este congreso. Muy importante la labor que hacen ustedes en favorecer la formación continua en el ámbito de las neurociencias como tal. Y bueno, como lo mencionaste en la introducción, pues el tema que les traigo o les propongo el día de hoy va enfocado a una patología, digamos que relativamente frecuente, como es la miastenia gravis, pero dado el contexto del Congreso y que su principal énfasis son estudiantes en formación, pues quise enfocarla directamente en los fenotipos clínicos de la miastenia gravis. Para iniciar entonces, este es el contenido de mi charla para el día de hoy. Vamos a hablar unas generalidades sobre la miastenia gravis. Luego daremos unas bases de la fisiopatología. Hablaremos específicamente de las presentaciones clínicas, cuáles son los fenotipos y cuál es el diagnóstico de esta enfermedad. Para hablar entonces sobre generalidades de la miastenia gravis, es importante tener en cuenta que esta es una enfermedad autoinmune, que es la enfermedad autoinmune que afecta la unión neuromuscular más prevalente en todo el mundo. Y como característica, debido a que es una enfermedad autoinmune, tiene anticuerpos que van dirigidos específicamente contra ciertos receptores de la unión neuromuscular que más adelante abordaremos. Desde el punto de vista clínico, la miastenia gravis se caracteriza por debilidad. Esa debilidad es una debilidad de todo el sistema músculo-esquelético. Ya vamos a ver más adelante en los fenotipos clínicos que esto puede variar. Y como tal, esa miastenia podemos verla representada desde el punto de vista clínico de manera generalizada, de manera localizada, como es la miastenia ocular, ¿sí? Podemos verla con compromiso proximal más que con compromiso distal, pero el compromiso distal, digamos que en ciertos tipos de miastenia gravis puede estar presente, y por lo general es una miastenia o una enfermedad que suele ser o presentarse de manera simétrica, ¿cierto? Digamos que suele ser más asimétrica cuando la miastenia se limita únicamente al compromiso ocular. La principal característica de esta enfermedad, y es el primer mensaje que quiero que se lleven
para sus casas el día de hoy es que la debilidad de la miastenia gravis se caracteriza por ser fluctuante. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que avanza el tiempo o el transcurso del día, esa debilidad puede aparecer o desaparecer. Hablando ciertos aspectos importantes de la epidemiología, como les mencioné previamente, es la principal enfermedad de la unión neuromuscular. Su incidencia anual estimada es de 8 a 10 casos por millón de habitantes y su prevalencia oscila entre los 150 a 250 casos por millón. Si bien desde el punto fenotípico la miastenia gravis se clasifica como inicio temprano o tardío, la edad de esa diferencia en la clasificación puede variar según la literatura, ¿sí? Algunos utilizan 40 años como punto de corte, otros utilizan 45 o 50 años como punto de corte, pero en general en la literatura médica, digamos que es 40 años el que más se utiliza. ¿Esto por qué es importante? Porque la miastenia gravis de inicio temprano, o sea, cuando aparece antes de los 40 años, tiene ciertas características que son típicas de ese fenotipo de presentación y en la miastenia gravis de inicio tardío, o sea, en las personas mayores de 40 años, también tiene su fenotipo de presentación. Desde el punto de vista étnico, es una enfermedad que es mucho más frecuente y prevalente en los afroamericanos, en los nórdicos y en los asiáticos. Y se estima que aproximadamente un 10% de los casos de miastenia ocurren en niños y adolescentes. Desde otro punto de vista, es importante tener en cuenta que la enfermedad tiene, uno, dependencia de factores genéticos, dos, dependencia de factores hormonales y tres, dependencia de factores ambientales. Para hablar de los factores genéticos, es importante saber que en múltiples estudios que se han realizado evaluando el patrón de herencia de la enfermedad, se ha observado que en el 35% de los gemelos monocigotos puede haber concordancia de la enfermedad y puede ocurrir un 5% en los gemelos heterocigotos. En cuanto a mutaciones específicas, se ha asociado específicamente con mutaciones en el HLA. Recordemos que es un gen que está vinculado con la regulación de los linfocitos y dentro de este espectro como tal, pues hay varios genes que se han asociado. Desde el punto de vista hormonal, es importante tener en cuenta que las mujeres, por el hecho de tener una mayor carga hormonal, suelen tener más predisposición a tener este tipo de enfermedad, ¿cierto? Se ha asociado desde un punto de vista estudios inicialmente en conejos, algunos en modelos murinos y ya posteriormente pues en estudios en humanos como tal, que los estrógenos influyen en respuestas antiinflamatorias y proinflamatorias que favorecen la patogenicidad de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque la carga hormonal se ha asociado a mujeres y principalmente en la miastenia de inicio temprano. Respecto a los factores ambientales, si bien la miastenia gravis se ha asociado a patologías del timo, es importante tener en cuenta que esas patologías del timo, especialmente hiperplasia tímica o la presencia de un timoma, se han asociado con diferentes etiologías. Dentro de esas, las causas virales, como es el virus del Epstein-Barr, el virus del Nilo o el virus del Zika, más prevalente en nuestra zona latinoamericana. Otros factores ambientales que se han asociado con la aparición de miastenia gravis es a ciertos inmunoterapéuticos utilizados para ciertos tipos de neoplasia, ¿sí? Y también se han asociado otras enfermedades autoinmunes en las cuales hay afectación o compromiso de los linfocitos T, que más adelante veremos que esta enfermedad puede acompañarse de otras enfermedades autoinmunes.
Repasando un poco la unión neuromuscular, porque esta es la base para entender la enfermedad, recordemos que la unión neuromuscular es un punto donde ocurren sinapsis químicas entre, como ven en la imagen, una terminal de un axón, sí, lo que llamamos un botón sináptico, y un miocito o una célula del músculo estriado-esquelético específicamente. Llamamos unión neuromuscular a ese punto donde se da la unión entre ese botón sináptico y la membrana de esa célula muscular. Importante es que desde la microscopía el grosor de esa unión es de aproximadamente 100 nanómetros e incluye la terminal presináptica, la lámina basal y la placa terminal de fibras musculares postsinápticas. Importante también recordar que por cada contracción se liberan aproximadamente más de 10.000 moléculas de acetilcolina, que finalmente va a ser el principal neurotransmisor o el principal protagonista en este punto de unión entre el nervio y el músculo. ¿Qué pasa entonces? Recordemos que en la neurona ocurre un potencial de acción. Ese potencial de acción llega a ese botón sináptico o a esa terminal nerviosa, ¿sí? Y favorece que haya apertura de canales de calcio. Recordemos que esos canales de calcio, al depender directamente del potencial de acción, son regulados por voltaje. Ese calcio ingresa al interior del botón sináptico y favorece específicamente que haya activación de unas proteínas que se llaman las proteínas SNARE. Digamos que es un complejo de proteínas que su principal objetivo es transportar la vesícula que contiene la acetilcolina hacia la membrana presináptica para ser liberadas en ese espacio o en esa hendidura sináptica. ¿Ok? En la región postsináptica, entonces está ubicada la membrana, ¿sí? La membrana de la célula muscular, y en esa membrana se encuentran anclados los receptores de acetilcolina. Recordemos que los receptores de acetilcolina pueden ser muscarínicos o pueden ser nicotínicos, ¿cierto? En este caso, los receptores postsinápticos más comúnmente encontrados son los nicotínicos, ¿sí? Y lo que hace esa acetilcolina es unirse al receptor, favorecer mecanismos intracelulares y finalmente favorecer la entrada de sodio, perdón, para generar todo lo vinculado con la contracción de esa célula muscular. Importante tener en cuenta también es que a pesar de que existen receptores de acetilcolina, ¿sí? También existen otras proteínas como es el MUSC, como es el LRP4, que participan en todo el mecanismo y todo el procedimiento para que esa célula muscular pueda realizar su contracción. Por lo tanto, en la miastenia gravis no solo se encuentran anticuerpos dirigidos contra el receptor de acetilcolina, sino que también pueden existir anticuerpos dirigidos contra otras estructuras de esa célula muscular. Cuando se da la contracción muscular, entonces, pasa algo muy importante y que es relevante tenerlo en cuenta porque se da la aparición de los potenciales miniatura de placa terminal, ¿cierto? Estos potenciales básicamente se caracterizan por la entrada de sodio, liberación de calcio. Ese calcio va y se une directamente a la procalcitonina y es esa procalcitonina la que activa el anclamiento entre la miosina y la actina para que se dé todo el proceso de la contracción neuromuscular. Importante es que cuando todos los receptores de acetilcolina se encuentran copados, quedan moléculas libres de acetilcolina y hay una enzima muy relevante que es la acetilcolinesterasa, y esta enzima es la que va a actuar sobre esa acetilcolina, la va a degradar y va a favorecer que haya
por decirlo así, reciclaje de este neurotransmisor. Después de haber repasado la unión neuromuscular, entonces tenemos que hablar cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se produce la miastenia gravis. Y es importante tener en cuenta que la miastenia gravis como tal abarca múltiples trastornos, ¿sí? Por eso se agrupan en realidad como un síndrome, lo que se conoce como síndrome miasteniforme, y dentro de ese síndrome miasteniforme se encuentra la miastenia gravis. ¿Qué pasa? Que en el síndrome miasteniforme pueden haber otras enfermedades que son muy parecidas a la miastenia gravis, pero que por alteración en diferentes puntos de esa unión neuromuscular se da la aparición de la enfermedad. Por ejemplo, cuando hay liberación insuficiente de acetilcolina presináptica, esto ocurre básicamente por alteración en los canales de calcio presinápticos, aparece el síndrome miasténico de Lambert-Eaton, que se asocia comúnmente a neoplasia, ¿sí? Digamos que se ha asociado como, o se describe en la literatura como un síndrome paraneoplásico, ¿sí? Mientras que cuando hay afectación de las proteínas postsinápticas, que es nuestro caso, pues da la aparición de la miastenia gravis autoinmune, que es de la que tiene objetivo esta charla. Pero también cuando hay mutaciones de proteínas específicas de la unión neuromuscular, da la aparición entonces de lo que denominamos las miastenias congénitas y que son más frecuentes en la población pediátrica. Importante es que todo esto que les acabo de explicar de la unión neuromuscular lo podemos documentar de cierta manera a través de pruebas de electrodiagnóstico. Pruebas relevantes, básicamente, son dos: las pruebas de electrodiagnóstico de estímulo repetitivo o la electromiografía de fibra única. ¿Listo? Que vamos a ver más adelante, que son pilares esenciales para el diagnóstico de la enfermedad. Ahora, a modo de repaso, recordemos que el cuerpo tiene múltiples inmunoglobulinas. Una de esas inmunoglobulinas relevantes y a tener en cuenta en esta enfermedad es la inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina G actúa como opsonina, o sea que tiene la capacidad de destruir las membranas celulares, ¿sí? La inmunoglobulina G es la inmunoglobulina más prevalente en el cuerpo, abarca el 85% de las inmunoglobulinas y es la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta, porque si es una patología que es mediada por inmunoglobulina G y atraviesa placenta, al momento de que la madre con miastenia gravis quede en embarazo, existe el riesgo de que esos anticuerpos puedan ser transferidos al feto. Importante entonces es que dentro de la inmunoglobulina G, a su vez existen 4 subtipos: la inmunoglobulina G1, 2, 3 y 4. La más prevalente o la que más se encuentra en el cuerpo dentro de estos tipos de inmunoglobulina es la inmunoglobulina G1 y su acción principal es contrarrestar proteínas, ¿cierto? Otra importante a tener en cuenta es la inmunoglobulina G2, se encuentra a 20 a 30% en el cuerpo y su acción principal es contrarrestar antígenos capsulares y polisacáridos de las membranas celulares. Respecto a la inmunoglobulina G3 y la inmunoglobulina G4, tienen una acción muy similar a la inmunoglobulina G1 porque estas a su vez contrarrestan proteínas. Pero ustedes me dicen, doctor, venga, ¿y eso por qué es relevante en el concepto de la miastenia gravis? Es importante repasar esos aspectos básicos de la inmunoglobulina G, especialmente esa, la inmunoglobulina G, porque la inmunoglobulina G es la inmunoglobulina que se ha vinculado con la aparición de anticuerpos dirigidos contra los receptores de acetilcolina y otros receptores que están asociados con la aparición de miastenia gravis. Por ejemplo, en los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina,
el 80% de los casos tiene presencia de inmunoglobulina G1 e inmunoglobulina G3, que recordemos que su principal mecanismo de acción es contrarrestar proteínas. En otro tipo de anticuerpo que puede encontrarse en la miastenia gravis, que es el anticuerpo anti-MuSK, este generalmente se asocia con la aparición de inmunoglobulina G4 y cuando hay aparición de anticuerpos anti-LRP4, LRP4 significa proteína 4 asociada a la lipoproteína, ¿cierto? En este caso, entonces, también se ha asociado la aparición de inmunoglobulinas G, especialmente inmunoglobulina G1. Importante tener en cuenta es que los anticuerpos más prevalentes son los cuales se produce la mayor cantidad de anticuerpos dirigidos son los receptores de acetilcolina, ¿cierto? La mayoría de anticuerpos en la miastenia gravis son dirigidos contra el receptor de acetilcolina. Y a su vez es importante tener en cuenta que estos receptores en la unión neuromuscular como tal lo podemos encontrar de dos maneras. Uno, que se esté produciendo en el interior de la célula para ser sacado posteriormente a la membrana y que actúe como su función vital. Y dos, que ya se encuentre en la membrana celular. Eso es importante saberlo porque los anticuerpos contra ese receptor de acetilcolina pueden estar, uno, de manera intracelular, destruyendo ese receptor que se está produciendo, ¿sí? O dos, que el anticuerpo sea dirigido directamente contra el receptor que se encuentra en la superficie de la membrana. También puede pasar que haya internalización de ese receptor, es decir, que pase de la membrana al interior de la célula para que en el interior de la célula ese receptor sea destruido. Desde el punto de vista clínico, esos dos tipos de anticuerpos los podemos medir, ¿cierto? Esos anticuerpos se llaman anticuerpos antiacetilcolina fijadores y anticuerpos antiacetilcolina bloqueadores. Los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina fijadores son aquellos que atacan directamente el receptor que está ubicado en la membrana celular, mientras que los receptores antirreceptor de acetilcolina bloqueadores son aquellos anticuerpos que destruyen el receptor de manera intracelular, ¿cierto? ¿Eso por qué es importante? Porque a la hora de medirlos, podemos medir los dos, pero sigue siendo, desde el punto de vista clínico, más significativo el receptor de acetilcolina, el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina que ataca el receptor que está en la superficie, ¿cierto? Que el que se encuentra en el interior. ¿Listo? Entonces van a ver cuando algún día lean este tema o posteriormente en otra charla que les hablen de receptores antiacetilcolina fijadores y anticuerpos antirreceptor de acetilcolina bloqueadores. Eso simplemente hace referencia a que algunos anticuerpos atacan el receptor en la superficie de la célula, mientras que otros atacan el receptor en el interior de la célula por internalización. Importante en eso y que se debe tener en cuenta es que a la hora de estudiar la enfermedad, lo que se recomienda en alguna literatura es solicitar los dos anticuerpos, pero comúnmente si no se cuenta con la capacidad de solicitar los dos tipos de anticuerpos, pues se debe solicitar principalmente los fijadores. Importante tener en cuenta, esta es una enfermedad donde cada vez que avanza la neurociencia y cada vez que avanzan los estudios neurogenéticos, los estudios de biología molecular, los estudios que evalúan neuromodulación, nos damos cuenta que cada vez hay mayor proteínas asociadas a la unión neuromuscular y que a su vez existen fenotipos de miastenia gravis donde los anticuerpos atacan cualquiera de estas proteínas. Se han descrito anticuerpos antiagrinina, anticolQ, antititina, anticonectina 1, antirreanodina, anticanales de potasio regulados por voltaje, ¿cierto?
Se han descrito muchos anticuerpos dirigidos contra muchas proteínas y bueno, ese es el futuro de la enfermedad cuando desarrollemos terapias específicas que bloquean esos anticuerpos que atacan cada una de estas proteínas. Importante tener en cuenta es que el timo, si bien es un órgano que durante la infancia tiene una función vital en la maduración de los linfocitos T, a medida que envejecemos, pues su relevancia desde el punto de vista de la inmunomodulación va siendo menos y en la edad adulta lo que pasa con el timo es que hay atrofia, ¿sí? Y tiende a caer en el desuso o no a ser tan útil desde el punto de vista inmunomediado. Sin embargo, se ha asociado que el timo tiene una relevancia importante en la fisiopatología de la miastenia gravis porque el timo como tal tiene una célula específica que se llaman las células mioides y las células mioides se caracterizan por tener en su membrana celular por tener en su membrana celular receptores de acetilcolina, ¿sí? Como sabemos que el timo a su vez participa en la producción y maduración de los linfocitos T, pues a los linfocitos T estar en contacto con esas células mioides que tienen el receptor de acetilcolina, se cree que esa es la manera por la cual los linfocitos T aprenden a producir anticuerpos dirigidos contra el receptor de acetilcolina. Es importante tener en cuenta que el timo puede desarrollar dos tipos de patología que se asocian a la miastenia gravis. Una es la hiperplasia tímica, que está asociada más que todo con el crecimiento de los centros germinales, y dos, la aparición de neoplasia, popularmente conocida como timoma, que se caracteriza por expresión de autoantígenos, ¿cierto? Importante que para nosotros como personal médico, estos pacientes nos van a consultar por debilidad. Esa debilidad puede ser ocular y facial, puede ser vulvar o puede ser en las extremidades. Esa debilidad por lo general suele ser fluctuante, ¿sí? Esto es muy importante, fluctuante, y suele haber fatigabilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo expongo ese grupo muscular a una actividad de manera extensa, suele haber aparición de fatiga a medida que se da la extensión de esa contracción muscular. Respecto a la progresión en el tiempo, se caracteriza por ser una enfermedad crónica y por ser una enfermedad progresiva y a su vez múltiples causas como el estrés, las infecciones, el embarazo o algunos medicamentos pueden empeorar esa debilidad. Respecto a la miastenia ocular, es importante saber que abarca el 15% de las presentaciones de miastenia gravis, se caracteriza por ptosis uni o bilateral que suele ser asimétrica, suele acompañarse de diplopía leve y fotofobia y lo que lo hace o lo que logra diferenciarlo de una patología de nervios craneales oculomotores es que por lo general no hay compromiso pupilar. En este fenotipo de miastenia gravis, 50% de estos pacientes tienen anticuerpos y los dos anticuerpos más asociados son los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina y los anticuerpos anti-LRP4. Esta miastenia con el tiempo suele avanzar, suele generalizarse, suele extenderse a las extremidades, pero lo que se ha visto en los estudios es que si en el transcurso de 2 años la miastenia sigue únicamente limitándose a los ojos, en ese paciente lo más probable es que no haya generalización. Importante en estos pacientes es que hay ciertos signos en ellos que se pueden documentar, que es la manera por los cuales nosotros sospechamos la enfermedad y uno de esos signos es el signo de la cortina. Este signo, ¿en qué consiste? Perdón. En que básicamente yo le pido al paciente, bueno, este es otro signo, antes de que siga el signo de la cortina, que se llama supraversión de la mirada. Si ustedes observan,
al inicio del video le pidieron a la paciente que mirara hacia arriba, ¿sí? Se le pide a la paciente que mire hacia arriba de manera sostenida y lo que se espera en estos pacientes es que a medida que sostenga la mirada haya aparición de ptosis palpebral. Como ustedes ven en esta paciente, pues a medida que sostuvo la supraversión de la mirada, hubo aparición de ptosis palpebral izquierda. Esperemos que avance. Otro signo que se ha descrito entonces es este signo que vamos a ver acá, que se conoce como el signo de la cortina, y el signo de la cortina se basa en un principio que es el principio de Hering. ¿Qué dice ese principio? Que los dos párpados tienen inervación simétrica de ambos nervios craneales. Por lo tanto, la acción de un párpado suele ser compensada con la contracción del párpado contralateral. Como ustedes ven en el video, entonces ahorita vimos que la paciente tenía ptosis palpebral izquierda. Lo que se hizo en este caso fue realizar elevación del párpado superior izquierdo y por ese mecanismo de compensación que les acabo de explicar, miren que la paciente va sufriendo de manera progresiva caída del párpado del ojo contralateral, ¿cierto? Este se conoce entonces como el signo de la cortina. Otra prueba útil que podemos utilizar para realizar o sospechar una miastenia ocular es la prueba de hielo. Esta prueba consiste en ponerle hielo directamente al ojo comprometido y lo que se espera en estos pacientes es que debido a que el hielo favorece la liberación de acetilcolina y favorece que la acetilcolina que está sobre el receptor no se elimine más rápido, lo que suceda es que con la colocación del hielo mejore la ptosis palpebral como tal. ¿Cierto? Importante tener en cuenta es que esa mejoría de la ptosis se considera siempre y cuando el párpado ascienda 2 milímetros y en la literatura se describe que es una prueba muy sensible y muy específica para el diagnóstico de miastenia ocular. Miren ahí que tuvo el hielo, lo debe tener aproximadamente 60 segundos y en ese tiempo lo que sucede es que hay mejoría de la ptosis palpebral. Finalmente hay otro signo que es el signo de Cogan, donde yo le pido al paciente que haga infraversión de la mirada, posteriormente lleve la mirada a una posición primaria y lo que se espera que ocurra es que haya aparición de ptosis palpebral. Otros síntomas que suelen acompañar la miastenia ocular son los síntomas faciales. Estos pacientes por lo general tienen cara caída, pérdida de la expresión facial, tienen cejas elevadas y contracción frontal, tienen un defecto en el cubrimiento de la esclera, ¿sí? Como ven en este caso, y tienen debilidad para mantener los cachetes inflados. Otro fenotipo de la miastenia gravis es la miastenia gravis vulvar o la miastenia gravis de inicio vulvar, ¿sí? Esta se caracteriza básicamente por síntomas vulvares. Son pacientes que tienen discurso nasal, que tienen disartria, hipofonía, que tienen disfagia, masticación débil, mandíbula débil y pueden tener cefaloparesia. Y finalmente, la miastenia gravis con la que estamos más familiarizados es la miastenia gravis generalizada. Esta se caracteriza por compromiso de las cuatro extremidades. Ese compromiso o debilidad de las cuatro extremidades suele ser de mayor compromiso proximal, suele ser simétrico y suele haber más compromiso de las extremidades superiores. Estos son pacientes que suelen consultar porque, doctor, me está dando dificultad peinarme, ¿cierto? Me está dando dificultad cepillarme los dientes y me estoy dando cuenta que a medida que hago actividad física, esa debilidad aumenta. También puede acompañarse de compromiso de musculatura respiratoria, por lo tanto estos pacientes pueden tener disnea de esfuerzos, ortopnea y respiración superficial, pero es relevante recordar que si bien esta es su forma más común de presentación clínica,
Existen otros casos donde puede ser una debilidad asimétrica, donde puede haber mayor compromiso distal que proximal y donde asociado a ese compromiso distal suele haber mano o pie caído. Esta es una imagen muy bonita porque nos muestra cómo a partir del fenotipo de la miastenia, en porcentajes, que tanto puede estar comprometido cada grupo muscular. En la mayoría de pacientes, 95% de los casos, puede haber compromiso ocular y vulvar, ¿sí? Y menos frecuente, compromiso de musculatura proximal y mucho menos frecuente, compromiso de musculatura distal. Desde los fenotipos clínicos, entonces, se clasifica como les acabo de decir: miastenia gravis ocular, miastenia gravis de inicio generalizado, miastenia gravis de inicio vulvar, ¿sí? Pero también hay otra forma que lo podemos clasificar y es según la edad de presentación. Miastenia gravis de inicio temprano cuando inicia antes de los 40 años, miastenia gravis de inicio tardío cuando inicia después de los 40 años. Otra manera como la podemos clasificar es según la presencia de anticuerpos, ¿sí? Si el paciente tiene anticuerpos antirreceptor de acetilcolina positivos, pues se considera una miastenia mediada por este mecanismo, pero en caso tal que los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina sean negativos, en ese caso hablaremos entonces de una miastenia gravis seronegativa, ¿sí? Consideramos que es una miastenia gravis doblemente seronegativa cuando los estudios para antirreceptores de acetilcolina y para anti-MuSK son negativos. ¿Listo? Otra clasificación que es importante agregarle a la miastenia gravis es si ese paciente tiene presencia o no de alteración del timo, ¿cierto? En ese caso, entonces, llamaremos a la miastenia gravis como miastenia gravis timomatosa o miastenia gravis no timomatosa. La miastenia gravis de inicio temprano, que es aquella que ocurre antes de los 40 años, puede ser clasificada como miastenia congénita o neonatal, miastenia juvenil o miastenia del adulto. Por lo general, la miastenia congénita o neonatal suele asociarse a mutaciones de proteínas postsinápticas, principalmente en proteínas vinculadas con el receptor de acetilcolina y con el MuSK como tal. Ocurre en 10 a 14% y su fisiopatología, recordemos que está mediada por vía transplacentaria, precisamente por la inmunoglobulina G. La miastenia juvenil es el 10 a 15% de las miastenias graves de inicio temprano. Por lo general, su patrón de presentación suele ser a los 15 años y suele ser más de compromiso ocular y por lo general tiene un curso benigno de la enfermedad. Estas miastenias son doblemente seronegativas, o sea que los estudios para antirreceptor de acetilcolina y anti-MuSK son negativas porque lo que se ha estudiado es que los principales anticuerpos mediados con este tipo de miastenia gravis son los anticuerpos dirigidos contra los canales de potasio dependientes de voltaje. Respecto al adulto, por lo general, la miastenia gravis de inicio temprano suele ocurrir en mujeres menores de 40 a 50 años. Estos pacientes por lo general tienen hiperplasia del timo asociado y eso es importante tenerlo en cuenta porque estos pacientes tienen buena respuesta a timectomía. Y desde el punto de vista fisiopatológico, este tipo de miastenia está mediado por anticuerpos anti-MuSK. El otro fenotipo de la miastenia, que es la miastenia gravis de inicio tardío, ocurre más en hombres que en mujeres. Estos pacientes por lo general no tienen patología del timo, sin embargo, en los casos que hay patología tímica, no hay aparición de hiperplasia tímica, sino que hay presencia de timoma. Y es importante tener en cuenta que si bien estos pacientes, a pesar de tener timoma, se benefician de timectomía, la timectomía no logra tanto beneficio como en la miastenia gravis de inicio temprano.
Desde la fisiopatología, esta está mediada por anticuerpos dirigidos contra el receptor de acetilcolina y también se han asociado anticuerpos antititina o anticonectina 1 y anticuerpos antirrianodina. Y esta es la que se ha visto que desde el punto de vista genético se ha asociado más con alteración del gen HLA. ¿Listo? Desde los anticuerpos, como les dije entonces, los anti-MuSK ocurre más en mujeres afroamericanas, en los pacientes que son mono u oligoasintomáticos. Por lo general, este tipo de fisiopatología de la enfermedad desde el punto de vista clínico es mucho más grave porque tiende a dar mayor compromiso respiratorio y mayor compromiso vulvar, y estos pacientes no responden también al manejo con inhibidores de acetilcolinesterasa. Respecto a los pacientes que tienen anticuerpos anti-LRP4, esto en nuestro medio no es tan frecuente, tiene más prevalencia en la población asiática. Por lo general, estos pacientes tienen anticuerpos dirigidos no solo contra la lipoproteína asociada a la proteína 4, sino que también tienen anticuerpos dirigidos contra otro tipo de proteína de la unión neuromuscular. Ocurre más en mujeres, por lo general tiene presentación ocular o generalizada, y 2/3 de estos pacientes tienen atrofia del timo. Importante también entonces recordar que hay miastenia gravis seronegativa y doble seronegativa. Esto no quiere decir que son pacientes que no tienen patología autoinmune, sí la tienen, solo que debido a nuestro contexto social y a las limitaciones actuales que hay para medir ciertos anticuerpos, pues digamos que no todos los anticuerpos están disponibles en nuestro medio. Estos pacientes entonces por lo general logra documentárseles algún otro tipo de anticuerpo dirigidos contra el receptor, contra la reanodina, perdón, dirigidos contra los canales de potasio dependientes de voltaje, dirigidos contra la lipoproteína 4 asociada dirigidos contra la proteína 4 asociada a la lipoproteína, etcétera. Importante es que la patología tímica está asociada, uno, a la edad de inicio. Recordemos que es más frecuente encontrarla en menores de 40 años, más frecuente hiperplasia tímica, y en los casos que se documentan mayores de 40 años, por lo general hay presencia de timoma, ¿cierto? Está asociada a manifestaciones clínicas, sí, y está asociada a autoinmunidad. ¿Listo? Como les dije, la hiperplasia tímica ocurre más en las miastenias graves de inicio temprano, el timoma más frecuente en las miastenias graves de inicio tardío, y por lo general el timoma se asocia más a miastenia generalizada que a miastenia ocular. ¿Qué otras enfermedades pueden tener estos pacientes? Varias, ¿cierto? Hasta 15% de los pacientes tienen una segunda patología autoinmune. ¿En quién ocurre más? En pacientes que tienen miastenia gravis de inicio temprano y en pacientes que tienen hiperplasia tímica. ¿Qué patologías se han asociado? En un 30% presencia de miositis, en un 10% presencia de miocarditis, en un 2% presencia de miositis y miocarditis, y en un 7% presencia de miositis, miocarditis y polineuropatía. Entonces es importante tener en cuenta que a base de los síntomas en nuestros pacientes debemos indagar sobre otra patología autoinmune. Ahora, hay otras patologías que también se han descrito y que están asociadas a los pacientes con miastenia gravis. Dentro de ellas, ¿cuáles son importantes? El lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la tiroiditis y la neuromielitis óptica con anticuerpos antiacuaporina 4 positivos. El diagnóstico de la enfermedad está basado en tres pilares fundamentales: la clínica, ya sea que mi paciente presente síntomas oculares, presente síntomas vulvares o presente síntomas generalizados, ¿sí? En la medición de anticuerpos, como les dije, en nuestro medio está disponible los anticuerpos dirigidos contra el receptor de acetilcolina y los anticuerpos anti-MuSK, los anticuerpos anti-LRP4
en nuestro medio no se pueden medir, por lo tanto, los otros tampoco pueden ser medibles. Y también es un pilar fundamental los estudios del electrodiagnóstico, principalmente la electromiografía de fibra única, ¿sí? Y los estímulos de repetición. Nos podemos apoyar en otros medios, claro, ¿cierto? Uno de esos medios en los cuales nos podemos apoyar para sospechar o realizar diagnóstico de la enfermedad es a través de la respuesta que tenga nuestro paciente a los inhibidores de acetilcolinesterasa. Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿en quién lo vamos a sospechar? En pacientes que tengan historia de fatigabilidad y debilidad muscular fluctuante, ¿cierto? En el paciente que haya ausencia de síntomas sensitivos, ¿cierto? Importante es que hay muchas maniobras descritas en la literatura que logran evaluar fatigabilidad, pedirle al paciente que se levante y se siente de manera repetitiva muchas veces, ¿cierto? Que haga movimientos parpebrales, las pruebas parpebrales de fatigabilidad que les mostré, utilizar otra técnica como el conteo en expiración forzada, que es pedirle al paciente que tome todo el aire que pueda y empiece a exhalarlo y a contar, y lo que se espera es que las personas logren contar más allá de 20, ¿cierto? Consideramos que esta prueba está alterada cuando el paciente no logra contar hasta 20. Muy bien. Un test que por tradición se utilizaba, actualmente no se utiliza, es el test con hidrofonio o el test de Tensilón. Esto es un medicamento que básicamente lo que hacía cuando se utilizaba era que mejoraba los síntomas de fatigabilidad y debilidad en el paciente. Sin embargo, actualmente está en desuso porque en los estudios se demostró que realmente podría ser confiable en la miastenia gravis ocular, pero en la miastenia gravis de inicio vulvar o generalizada no tenía tanta confiabilidad. Y adicionalmente, era un medicamento que producía muchos efectos adversos, mucho disconfort en el paciente e incluso en algunos casos hipotensión y bradicardia. Por lo tanto, pues era someter al paciente a un riesgo innecesario para diagnosticar la enfermedad. Desde escalas, es importante tener en cuenta que si bien de manera clásica la clasificación de Osserman de la miastenia gravis era la que más se utilizaba, pues actualmente es la escala que no se recomienda, y la escala que actualmente se recomienda es la escala de la Fundación Americana de la Miastenia Gravis, que divide al paciente en diferentes tipos o estadios a partir de números, y a su vez cada número tiene un subgrupo dependiendo de lo predominante que son ciertos síntomas, ya sean vulvares, oculares o generalizados. ¿Listo? Y los anticuerpos deben solicitarse en todos los pacientes porque tienen una especificidad muy elevada y por lo general son un pilar fundamental para el diagnóstico de la enfermedad. Los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina están presentes en un 50% de los casos de miastenia gravis ocular y hasta en un 85% de los casos de pacientes que tienen miastenia grave generalizada. O sea que miren que son anticuerpos que no se piden porque sí, sino porque realmente se documentan un número muy elevado de pacientes. Pero también es importante tener en cuenta que un 50% de esos pacientes pueden tener los anticuerpos negativos, pero con el tiempo pueden positivizarse. Entonces, ¿qué recomienda la literatura? Venga, si usted tiene un paciente con sospecha de miastenia gravis, hoy le midió los anticuerpos, fueron negativos, ese paciente tiene dos opciones. Uno es complementele los estudios con anticuerpos anti-MuSK, o dos, espere 6 a 12 meses y vuélvale a medir los anticuerpos antirreceptores para ver si ya se positivizaron. ¿Listo? Importante tener en cuenta es que así el paciente tenga o no tenga presencia de anticuerpos, estos no se asocian con severidad de la enfermedad. ¿Listo? Y respecto a la miastenia gravis con anticuerpos anti-MuSK, recordemos que son esos pacientes que tienen más compromiso vulvar, que tienen
más tendencia a hacer fallas ventilatorias por compromiso respiratorio. Solo en el 15% de las miastenias graves generalizadas seronegativas suelen estar presentes y muy raramente están presentes en la miastenia ocular, precisamente por lo que les acabo de decir, que su fenotipo clínico como tal es compromiso de la musculatura vulvar. 18% de los pacientes que son doblemente seronegativos tienen anticuerpos antiproteína 4 asociada con la lipoproteína, ¿cierto? Y otros pacientes pueden tener anticuerpos antititina, antirrianodina, etcétera. Pero como les dije, lastimosamente en nuestro medio no están disponibles. El tercer pilar, las técnicas de electrodiagnóstico. En estas son útiles utilizar el test de estímulo repetitivo. Esto es básicamente un test que realiza el geriatra o el especialista en técnicas de electrodiagnóstico, y lo que hace es estimular muchas veces las fibras musculares, y lo que se espera que suceda es que a medida que yo estimule, pues el músculo se vaya fatigando y eso me demuestre que hay fatigabilidad. Y otra técnica de electrodiagnóstico que se suele utilizar es el test de fibra única, y en este caso lo que se hace es mirar específicamente fibras musculares para evaluar todo su potencial de acción y valorar si hay alteración de este mismo. Importante tener en cuenta es que estas no son pruebas diagnósticas como tal, que muchas veces en ciertos pacientes, ya sea porque la enfermedad se detectó tempranamente, suelen estar normales, ¿cierto? Y que el diagnóstico de miastenia gravis es la sumatoria de presentación clínica, de estudios de electrodiagnóstico, y tres, si tengo la posibilidad de medir anticuerpos, pues basarme en la medición de los mismos. Importante es que como otro apoyo podemos utilizar la TAC de tórax sin contraste, con el objetivo de valorizar cómo está el timo, ¿sí? Si yo tengo un paciente con debilidad fluctuante, que es una debilidad que puede ser progresiva, ¿cierto? Que empeora con la actividad física, que varía con el horario, y que adicionalmente en la TAC yo veo alguna patología tímica, lo más probable es que ese paciente sí tenga una miastenia gravis y se beneficie de iniciar tratamiento. Otro apoyo que podemos utilizar es realizar prueba empírica con inhibidores de acetilcolinesterasa. Como estos medicamentos inhiben la enzima que degrada la acetilcolina, pues hay más acetilcolina disponible, y lo que hace esa acetilcolina disponible es favorecer que haya mejoría en la calidad de la contracción muscular, ¿cierto? Entonces, al paciente tener mejoría con inhibidores de acetilcolinesterasa, yo podría decir que ese paciente puede tener una miastenia gravis. Japón, que es uno de los sitios más prevalentes en el mundo de miastenia gravis, en sus guías más recientes publicadas el año pasado, ellos recomiendan que básicamente nos basemos en los síntomas, en los anticuerpos y en los estudios de electrodiagnóstico para realizar diagnóstico de miastenia gravis, ¿cierto? Ellos que nos dicen, si le va a pedir anticuerpos a los pacientes, pídale los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, principalmente los fijadores, que recordemos que son los que atacan el receptor de la superficie. Si estos son negativos, le puede pedir los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina bloqueadores, que son los que están dentro del receptor dentro de la célula, ¿cierto? Y si estos son negativos, pídale los anticuerpos antitirosina quinasa o anti-MuSK, ¿cierto? Muy bien, este es un algoritmo que les acabo de resumir básicamente. Receptores de acetilcolina, si son positivos, definitivamente son muy específicos, hacen diagnóstico de la enfermedad. Si son negativos, solicite los anticuerpos antitirosina quinasa. Si son positivos, diagnostica la enfermedad, pero si son negativos, entonces ahí sí, básese en otras técnicas como el electrodiagnóstico, ¿cierto? Como las pruebas
o respuestas a inhibidores de acetilcolinesterasa, ¿cierto? O en ciertos casos incluso vaya a buscar el timoma porque la clínica sugestiva de miastenia, y si encuentra el timoma muy probablemente tenga la patología. Diagnósticos diferenciales se limitan básicamente a patologías que comprometen el nervio periférico o que comprometen el músculo. ¿Listo? ¿Cuáles pueden comprometer el nervio periférico? El síndrome de Guillain-Barré, ¿cierto? ¿Cuáles pueden comprometer el músculo? Todo el espectro de las miopatías metabólicas, todo el espectro de las distrofias musculares, ¿cierto? Otras patologías que pueden alterar la unión neuromuscular, como es el botulismo, o patologías que alteran la unión neuromuscular en la región presináptica, como es el síndrome de Lambert-Eaton. Doctor, doctor, Lambert-Eaton, el principal muchas gracias, diagnóstico. doctor. Ya concluyó el tiempo previsto para Ya, ya, esta maravillosa ponencia, doctor.